And the first show he writes with someone else is gonna be the biggest hit he ever had. Am I bitter, Larry? Yes. For over 20 years, Hart and his partner Richard Rodgers created a string of hits. I want 10 copies of that. Write me a check. Such as My Funny Valentine, The Lady is a Tramp, and Blue Moon. Your work is brilliant. That's not the problem. No, I'm not drinking with you, Larry. They should put my picture on that bottle. The whiskey that made Lorenz Hart unemployable. Hay noches que no cambian nada, pero lo revelan todo. Blue Moon o Luna Azul se instala justo en ese tipo de momento, un espacio aparentemente tribal donde las máscaras empiezan a caer y todo lo que queda es incómodo, honesto y a ratos devastador. Richard Linklater deja de lado lo grandilocuente para construir un retrato íntimo sobre el desgaste del talento, el ego herido y esa sensación tan humana de llegar tan tarde a tu propia vida. Comencemos. La película se centra en Lorenz Hart, interpretado por un Ethan Hawke en estado de gracia. Lejos de una biografía convencional, la historia se desarrolla casi en tiempo real, durante una noche en el bar Sardis, justo en paralelo al estreno de Oklahoma, una obra que marca el inicio de una nueva etapa en Broadway, sin él. Ese es el golpe emocional que sostiene toda la narrativa. Su antiguo colaborador, Richard Rodgers, interpretado con una precisión por Andrew Scott, ha encontrado en Oscar Hammerstein II una nueva dupla creativa, dejando a Hart en un limbo incómodo, el de un genio que ya no es indispensable. A partir de ahí, la película se encierra literalmente en un solo espacio, y aunque esto le da un aire teatral interesante, también termina siendo una de sus principales limitaciones. Los diálogos son inteligentes, cargados de ironía y melancolía, pero conforme avanza la noche, la narrativa se vuelve cada vez más densa, incluso un poco asfixiante. Linklater controla muy bien el tono, pero no siempre logra que el ritmo mantenga el mismo nivel de interés. Lo que sí se mantiene firme es la actuación de Hawke. Su Hart es contradictorio, mordaz, encantador y profundamente triste. Es un hombre que se esconde detrás del humor, pero cuya vulnerabilidad termina siendo a flote en cada pausa incómoda. Su obsesión con Elizabeth Margaret Qualley no se siente tanto como un romance, sino como un reflejo doloroso de todo lo que ya no pudo ser. Más joven, más deseado, más vigente. Qualley, por su parte, aporta frescura y protagoniza uno de los momentos más memorables con un monólogo tan caótico como revelador. Las interacciones con figuras como E.B. White le dan a la película un matiz más introspectivo, alejándola del brillo típico del teatro musical y acercándola a un tono más sombrío, casi existencialista, que por momentos recuerda más a Eugene O'Neill que al mundo de Broadway. Visualmente sombría pero elegante, Blue Moon recrea bien su época sin necesidad de grandes artificios. Sin embargo, en el balance general se siente como una obra menor dentro de la filmografía de Linklater. Diálogos bien construidos y una intención clara, pero le falta ese impulso emocional que la haga trascender. Es una película que se respeta más de lo que se disfruta, íntima, bien actuada y con una melancolía constante que pesa, pero que también, por momentos, termina por encerrarla demasiado en sí misma. Por eso yo le doy un 6.5 de 10. Déjame tus comentarios y recomendaciones de series o películas que debería de diseñar próximamente. Dale like al video si te gustó y no olvides seguir las redes sociales de La Botanita Surtida y suscríbete al canal.